¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maynes. Esta semana tenemos el episodio final de la temporada. Llega a su fin la primera temporada de este proyecto que vamos a analizar cómo lo vamos a llevar adelante en los próximos meses, pero que por lo pronto ha sido un gusto compartir con ustedes. Empezamos como siempre analizando la coyuntura internacional. ¡Maynes! Y me parece que no hay ninguna noticia más relevante en el plano internacional que lo que está sucediendo nuevamente en Medio Oriente, un conflicto armado bélico en Siria, el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es dictador de Siria desde el 2000 y sucedió a su padre precisamente hace 24 años en el poder. Y el 8 de diciembre pasado, ante la incursión de los rebeldes sirios en diversas ciudades y la toma de control de posiciones estratégicas, políticas, militares por parte de los rebeldes sirios, Bashar al-Assad decidió volar a Moscú. Este dictador es un aliado estratégico de Irán en Medio Oriente, de Rusia, en oposición, digamos, al bloque Estados Unidos e Israel, y es una pérdida muy sensible para ese bloque. Hay que recordar que Siria tuvo una realidad muy distinta hasta hace algunos años. Esta realidad autoritaria que se ha recrudecido en los últimos años no era la misma de Siria en los 90s, en los 80s, sino que se fue pronunciando un régimen cada vez más dictatorial, cada vez más autoritario, que se consolidó como uno de los principales aliados en Medio Oriente de este eje conformado por Rusia, por Irán, por el gobierno de Vladimir Putin, que de hecho colocó dos bases, una base aérea, una base naval en territorio sirio, y que por eso era un enclave muy importante de el proyecto geopolítico de Vladimir Putin en Medio Oriente. Es una noticia muy importante. Hay que recordar que estos conflictos en Medio Oriente nunca se resuelven de una vez por todas. Ha sido un verdadero error recurrente pensar que este tipo de conflictos van a llevar de un día para otro a regímenes democráticos. De hecho, hay una película muy interesante que explica muy bien esta etapa, esta circunstancia y el rol que juegan los Estados Unidos como imperio en el Medio Oriente, que se llama Leones por Corderos, que les recomiendo ver para entender cómo se dan estos procesos de presencia intermitente de regímenes como el de los Estados Unidos, como el ruso, en Medio Oriente, y que no siempre tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida, pacificar las sociedades que habitan en países, en este caso como Siria, que se ubican en esta región tan históricamente convulsionada del mundo, en donde se atraviesan temáticas sociales, políticas, religiosas, que causan que estas tensiones, que estos conflictos tengan raíces históricas. En cuanto a la coyuntura nacional, creo que el gran tema sigue siendo el de la seguridad. Ha sido caótico, desolador, ver lo que ha sucedido con un estado tan potente económicamente, tan representativo de nuestro país como Sinaloa. Parece ser que los operativos implementados por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch han logrado atemperar un poco el problema. Sin embargo, los indicadores de homicidios en el país, de violencia en el país, siguen muy altos. El grado de avance que ha tenido el crimen organizado en términos de control territorial sigue siendo muy alto. Y me parece que, aunque aquí hemos dicho que ha habido 2 o 3 pinceladas de esta nueva administración en la ruta correcta, como la reforma al artículo 21 constitucional para dotar de capacidades de investigación a las y a los policías, me parece que es un tema en el que tenemos que seguir apostando a un cambio de estrategia, porque por otra parte se sigue ensanchando el punitivismo, ensanchando el prohibicionismo. Se les ocurrió a los legisladores prohibir los vapeadores. Y ustedes van a decir, bueno, si están prohibidos en la Constitución, ¿por qué los venden en la esquina, en el mercado, en los centros comerciales? Porque la prohibición siempre ha sido una falsa salida. Sucedió con el alcohol en los Estados Unidos, en los famosos tiempos de Al Capone. Ha sucedido con otras sustancias y va a suceder con los vapeadores. Prohibir un instrumento de esta naturaleza solo va a generar un mercado negro,
van a poner a las niñas, a los niños, a los adolescentes en manos del crimen organizado, que va a ser el que va a traficar esos vapeadores, y un problema de regulación en el que no vamos a saber qué están consumiendo. Es mejor, frente a las adicciones, regulación, para saber qué es lo que están consumiendo los jóvenes, para tener topes, para tener cantidades, para tener límites, para tener controles de calidad sobre las sustancias. La prohibición es una falsa ilusión y también sigue siendo un problema de esta estrategia de seguridad la militarización. Esta semana veíamos pues a la Secretaría de Defensa Nacional anunciar los resultados de un hotel que tienen en Tulum. Con todo respeto, eso no tiene que estar haciendo nuestras Fuerzas Armadas, administrando hoteles, administrando desarrollos turísticos. Esa no es la función, esa no es la naturaleza de las Fuerzas Armadas, menos cuando el país tiene problemas tan graves en materia de seguridad pública, de seguridad interior, de seguridad nacional, como los que atravesamos, y por eso seguiremos insistiendo en un cambio de estrategia. Creo que también forma parte de la coyuntura nacional que el jueves pasado la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano, que todavía encabezó como coordinador nacional nuestro amigo Dante Delgado, a quien le mando un abrazo, le doy muchas gracias por el respaldo que durante toda mi carrera y mi vida me ha dado. Esta Convención Nacional Democrática decidió que un servidor funja como coordinador de la Comisión Operativa Nacional. Ya se había también registrado y se designó a mi amiga Jessica Ortega de Morelos, que tuvo una gran campaña a la gubernatura como presidenta del Consejo, y se dieron otra serie de nombramientos que ustedes irán conociendo. Agustín Torres en la Secretaría General, una gente de mucho trabajo y resultados aquí también en el movimiento, Sofía Castro en organización y más compañeras y compañeros que van a llegar a trabajar por causas, por mejorar la vida cotidiana de las personas. A mí me gustaría mucho que se cambie la lógica en la que la política solo se habla a sí misma, en la que pareciera que el objetivo de los partidos políticos es tener más puestos, más diputaciones, más cargos y no ayudarle a la gente a vivir mejor. Por eso celebro que la semana pasada, justamente mientras estábamos en la Convención Nacional Democrática, se haya terminado de aprobar ahora en el Senado de la República la ley Silla, que ya hemos platicado aquí, el derecho al descanso con respaldo. Millones de trabajadores se la pasan parados todo el día y no estaba ni siquiera establecido el derecho a tener un descanso con respaldo durante la jornada laboral. No vamos a parar ahí, tampoco con el aumento del salario mínimo que celebramos del 12%, pero que creemos que se puede ir a un siguiente nivel y que vamos a seguir pensando cómo mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Lo hemos demostrado con vacaciones dignas, con ley Silla, con salario, y creo que el paso que sigue es la jornada laboral digna. 2 días de descanso obligatorios a la semana por ley y lograr hacer que nuestro trabajo incida en la vida de las personas. Esa es la causa verdadera de un movimiento. Hay gente que confunde los medios con fines y que convierte un medio como un fin en sí mismo. El poder es un medio para cambiar la forma de vida de las personas. Hay millones de personas en México que sufren situaciones injustas de desigualdad, de desamparo que no deberían de estar viviendo, y por eso creo que hay que poner ese tipo de temas en el centro. Como hemos dicho, por el bien de todos, primero las niñas y primero los niños. Pasando a la coyuntura deportiva, pues esta semana concluyó una temporada infernal para los aficionados mexicanos a la Fórmula 1, y lo digo así porque Checo Pérez no dejó de tener problemas en la segunda mitad, sobre todo lo de la temporada de Fórmula 1 del campeonato de pilotos. Fue una de sus peores temporadas, cuando más expectativas se ha tenido sobre él por su llegada a Red Bull. Red Bull tiene una crisis como equipo, eso es evidente, pero aún así creo que los resultados de Checo Pérez fueron sorprendentemente malos para los aficionados, para el equipo, para la Fórmula 1, y desgraciadamente en el Gran Premio de Abu Dhabi, también en la primera vuelta tiene un percance, lo choca Bottas. Ha tenido, claro, mala suerte, se ha combinado con esta crisis de Red Bull, con el factor de la fortuna, y por supuesto que debe de haber ahí algún tema psicológico, mental, que siempre afecta, sobre todo en ejercicios de alto rendimiento como es el automovilismo deportivo a esos niveles de la Fórmula 1. Le mandamos un abrazo a Checo, nos sentimos muy orgullosos de lo que ha hecho. Ojalá
la vida le dé oportunidad de seguir dándole orgullo a México. Ha sido el mejor piloto de la historia de México en cualquier categoría. Lo que ha hecho, lo que hizo con Force India, lo que hizo con Racing Point, lo que hizo en momentos de adversidad, demostrando el tipo de piloto que es, y por supuesto la primera temporada con Red Bull, siempre va a estar ahí. Ojalá todavía vengan nuevas alegrías, pero eso no eclipsa, este mal año no eclipsa una trayectoria de orgullo para México. Ganó Max Verstappen, que ya no es novedad, ha sido un ciclo como lo fue el de Sebastián Vettel, como lo fue el de Lewis Hamilton, de dominio, de jerarquía absoluta. Y bueno, pues ahí están las novedades. Vamos a tener nuevos equipos el próximo año en la Fórmula 1. Cerró, la verdad, mucho mejor McLaren que Red Bull, aunque no alcanzaron a remontar. Lando Norris, Oscar Piastri se cayó un poquito hacia el final. Lando Norris termina como subcampeón, pero parece que la próxima temporada McLaren va a estar muy fuerte. Ferrari sigue ahí, con algunos detalles que no los dejan terminar de llegar a una posición dominante, pero ahora con Lewis Hamilton en Ferrari va a ser muy interesante. Creo que el pronóstico para el próximo año es mucho más impredecible de lo que fue estos últimos años con el dominio de Red Bull. Y en la Liga Mexicana, en la Liga MX, pues llegamos a la final. Todos mis pronósticos han salido mal de esta liguilla, pero pues me la jugué con el fútbol, con el funcionamiento, con los equipos que fueron mejores a lo largo de la temporada, como el Toluca de Renato Pavia y sobre todo como el Cruz Azul de Martín Anselmi. Y creo que hoy que hay mucha crítica, que es un mal momento, que se vuelve a hablar de Cruz Azulearla, porque el Cruz Azul pierde con el América la semifinal, que ha tenido una jerarquía, un dominio muy interesante o muy contundente más bien en los últimos años. Me parece que es una etapa para decir, el fútbol es lo que es por directores técnicos como Martín Anselmi. Yo preferiría irle a un equipo que pierda, como pierde el Cruz Azul de Anselmi, pero que despliegue ese fútbol, que me dé esas alegrías a lo largo de la temporada, que le muestre eso a mis hijos, que me haga sentir totalmente orgulloso de verlos en el terreno de juego, a ganar en otras condiciones. Aún así, no se le resta mérito al América, es un equipo grande. Creo que llegan dos de los mejores planteles de México, el América y el Monterrey, a la final. El equipo de Jardine ya tiene muchos años, ha habido una continuidad, no por nada están aspirando al tricampeonato. Jardine sabe plantear los partidos, supo tapar las salidas de Cruz Azul, supo contener el planteamiento dinámico de Cruz Azul. Cruz Azul se vio mal en las semifinales, jugando al centro, a los rebotes, no cómodo como estuvo a lo largo del torneo, y Jardine vuelve a llegar embalado en la liguilla con un planteamiento partido a partido que sabe cómo rescatar, y un gran momento del delantero uruguayo, de Aguirre, que me parece que es la revelación de la liguilla y del cierre de la temporada en la Liga MX. Juegan contra Monterrey, también un plantelazo, que la verdad batallaron mucho más en los cuartos de final con los Pumas que en esta semifinal, pero que me parece que bueno, va a ser una final de dos equipos grandes, de dos equipos con capacidad de sus planteles para desdoblarse, que va a ser una final alegre allá en Monterrey, y que le deseamos lo mejor a las dos aficiones. Yo creo que van a aguar el tricampeonato del América, los Rayados de Monterrey, pero como les dije, ya me he equivocado en todos los pronósticos de esta liguilla. Y finalmente, en el tema de cultura, dos temas. Les platiqué que presentamos en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, una versión para niñas y niños de el libro del México Nuevo, porque íbamos a las universidades, a los foros, a los auditorios, a los teatros, y las niñas y los niños llegaban y nos pedían el libro. Bueno, construimos junto con la editorial Late con Queso, a quien les mando un saludo, un agradecimiento por su trabajo profesional, una versión para las niñas y los niños del México Nuevo, en su idioma, en su lenguaje, con unas ilustraciones muy bonitas, con una guía de actividades para los padres, maestras, quienes lo quieran trabajar con ellos, sobre las causas, los temas que nos gustaría ver como una realidad del país. Cuando decimos que por el bien de todas las niñas y los niños, nos referimos a eso. También estamos
con algunos materiales de este tipo para que las niñas y los niños tengan actividades de dibujo, de interacción con causas de medio ambiente, de cultura, de diversos temas de igualdad, que son valores al final de cuentas y que depositamos una expectativa en esas niñas y en esos niños de que este sea un mejor país, y lo va a ser a partir de que esas niñas y esos niños vivan felices. Y también aprovecho para decir, se dieron ahora con el diciembre, el cierre del año, el famoso recuento que hacen diversas aplicaciones, particularmente el más famoso, el Spotify Wrapped, que sale en diciembre con las canciones que más escuchamos. También tiene Apple Music su propio recuento y me dio mucho gusto ver que a miles de personas les salió la canción de Presidente Maínez, me la compartieron con gusto, millones de reproducciones, que la hicieron uno de los temas más virales del año, más repetidos en este recuento, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, de todas las edades, pero particularmente las nuevas generaciones, a quienes le agradezco. Ahí yo compartí mi recuento del año, yo uso más la plataforma de Apple Music, me salió Porter como el principal artista, que además pues les agradezco nuevamente a esa gran banda tapatía por haber estado en algunos eventos estratégicos, momentos estratégicos de la campaña con su apoyo. Siempre han sido una de mis bandas favoritas. Me salió Taylor Swift, que la estuvimos escuchando mucho todo el año. Residente, obviamente Doble P, Peso Pluma, Julie Talk, me salió, la escuché mucho. Ni siquiera el álbum que sacó este año, pero más música. Shakira, también me salió en uno de los más escuchados. A veces contribuye el gusto propio y también se complementa con el de los hijos. A Luciano le encanta Shakira, entonces la escuchamos muchísimo. Y yo sé, muchos papás me decían, bueno, también el gusto de las niñas y los niños perfila también lo que escuchamos. Es un bonito momento para recordar lo que escuchamos a lo largo del año y para mí, para agradecerles nuevamente su apoyo, por hacer un fenómeno de la campaña, por cambiar el pronóstico de la elección cuando todos decían que íbamos a perder el registro, que iba a ser el peor resultado de la historia de nuestro movimiento. Fue el mejor. Sorprendimos, demostramos que se puede hacer política sin insultos, sin adjetivos, sin faltarle al respeto a las personas, con propuestas, con causas y con altura. Y que las nuevas generaciones están listas para un México nuevo. Y ahora, en la parte de la entrevista, una cuestión. Ustedes saben que no entrevisté en el podcast políticos y ni siquiera personajes de la vida pública, porque quería abordar otros temas, otras áreas, chefs, psicólogos o psiquiatras, especialistas en distintas disciplinas. Pero para este episodio final de temporada, decidí invitar a un político con el que yo tuve una tensión muy fuerte en el sexenio de Peña Nieto, una discusión, un debate permanente, él como secretario de Educación, yo como secretario de la Comisión de Educación, con una visión crítica siempre de su gestión, con una posición que desde mi punto de vista era muy necesaria en defensa de las maestras y de los maestros, con apreciaciones sobre lo que desde mi punto de vista estaba mal planteado y mal ejecutado en su proyecto educativo, pero que quiero reivindicar algo. En la diferencia se puede conocer a alguien, se puede debatir con alguien frontalmente, se puede estar en desacuerdo y después puedes construir otros escenarios y otras formas, otros puentes para generar algo en beneficio del país y para distensar y despolarizar, que es lo que tenemos que hacer, creo, como ejercicio social en el país. Y por eso invité para este último episodio a uno de los políticos con los que más discusiones tuve públicas, pero que también he ido sosteniendo a lo largo de los años un diálogo que me parece que ha sido muy interesante y ya veremos a ustedes qué les parece esta entrevista con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, exjefe de oficina en la presidencia, excoordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en el 2018 y a quien le damos la bienvenida al podcast de Maínez. El podcast de Maínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maínez. Hoy tenemos un episodio muy especial con una excepción. Ustedes saben que este espacio ha servido para conocer
diversas facetas, diversos intereses que tengo y que me parecen centrales en la vida pública, especialistas de salud mental, periodistas, cocineros, muy atletas, deportistas, analistas deportivos, y prácticamente he intentado que no haya un diálogo porque me parece que no serviría de mucho con gente que está activamente en la política, porque pienso que hay que justo generar espacio para otros temas. Pero nos acercamos al final de temporada y consideré muy importante invitar a una persona a la que, además de tenerle admiración intelectual, admiración profesional, me parece que representa una parte importante de mi vida y de una convicción que tengo sobre la vida pública, sobre el valor que tiene la diferencia y sobre la importancia que tiene para mí generar contextos de exigencia. Yo pienso que las sociedades avanzan no solamente desde lo que deciden quienes ejercen el poder o las mayorías, sino desde el espacio que se da muchas veces con la sociedad, con organizaciones, con agentes de cambio, pero el espacio que se abre de discusión pública. Aurelio Nuño es politólogo, ha tenido una trayectoria académica de formación sólida, un paso meteórico por el servicio público, tuvo un rol en la campaña presidencial del expresidente Peña Nieto, en el equipo de transición, en la oficina de la presidencia y luego fue secretario de Educación. Ahí coincidimos, donde yo estuve como legislador en la Comisión de Educación, tuvimos muchas discusiones. Aurelio debe de haber sido uno de los secretarios que más comparecencias y visitas haya tenido a la Cámara de Diputados en la historia reciente del país. Y hace tiempo salió del país a hacer una estancia académica, acaba de regresar, está de nuevo participando en la vida pública y en la política, y me da mucho gusto que platiquemos, Aurelio, en este espacio del podcast de Maynes. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, además, he visto tus podcasts, van muy bien, y gracias por invitarme a hacer esta excepción. Y sabes que hemos coincidido en muchos temas, en otros no, pero siempre es un privilegio poder dialogar contigo. El reconocimiento es mutuo, así es que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, yo siempre he pensado, aunque tengas una convicción, un arraigo, una identidad, por ejemplo, cuando estudias, no sé, economía en la escuela y dices, oye, me cargo sobre esta escuela económica, me oriento más, me hace más sentido esta orientación filosófica, que lo más importante del aprendizaje está en aprender de la diversidad e incluso de quienes sostienen ideas distintas. Yo jamás pensaría que se puede tener un espacio de conocimiento simplemente anulando las otras referencias, y para mí ha sido muy, muy importante esta relación política, lo he platicado contigo, esta relación intelectual que hemos mantenido activa a lo largo de años. Y yo quisiera, como he hecho en los demás podcasts, empezar preguntándote por una cosa que me parece central. Es una convicción que sé que tú, como secretario de Educación, también tienes. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país y en el mundo es que orientamos todos los esfuerzos, toda la atención, todos los recursos en una etapa de la vida, en la etapa adulta, en la que no son necesariamente lo más determinantes. Creo que la vida de las personas se forja en la infancia, nuestra salud física, mental, emocional, en esos primeros años, incluso en la etapa de gestación, y que hay una gran ausencia del Estado, incluso del interés que muchas veces tenemos como padres en esos procesos. Y la pregunta con la que siempre iniciamos el podcast es, por un lado, ¿qué piensas de esa idea, de esa visión contemporánea, pero sobre todo también aplicada a ti mismo? ¿Cómo se relaciona la infancia que tú tuviste, el lugar en el que creciste, el contexto del que vienes con la persona que eres hoy? Mira, yo coincido plenamente. Infancia es destino. Y se dice en una frase, pero toda la evidencia que hoy tenemos desde distintos ángulos, desde las neurociencias, la epigenética, la economía, obviamente desde la educación, es que los primeros 12 años de vida
en gran medida van a determinar el camino, las oportunidades y el resto de la vida de las personas. Es en esos 12 años, con mucha intensidad en las conexiones neuronales en los primeros 3, pero todo el compás dura los primeros 12 años, es donde se forja, digamos, las estructuras mentales para las habilidades cognitivas. Las experiencias es cuando el cerebro tiene lo que llaman los expertos mayor plasticidad neuronal, entonces es cuando más se absorbe lo que está en el entorno. Desarrollo de habilidades socioemocionales, el entorno, el contexto, la forma de ver. Así es que, absolutamente, yo estoy plenamente convencido que el eje, la columna vertebral de la libertad y del desarrollo de un país está en los niños que nacen hasta los 12 años. Y en ese aspecto yo creo que desde la educación inicial hasta la educación primaria es, dijéramos, el 80-20 para tener un desarrollo sólido y en libertad de un país. Ahorita, si quieres, platicaremos de eso. Creo que en ese sentido tu campaña presidencial tuvo un gran acierto. Señaló ese punto con gran precisión, con valor, porque es difícil hacerlo. Normalmente esto no está en las agendas políticas, porque no necesariamente, desafortunadamente, da votos. Ahorita también podemos hablar de eso, pero creo que fue un gran esfuerzo. Fue muy importante que tú lo hicieras, que tú pusieras en la agenda a los niños y la importancia que tienen para ellos, para su desarrollo individual y de manera colectiva para el país. En mi caso, y mira, hay coincidencias, el día de ayer le hicieron a mi mamá un homenaje en la UNAM por tener casi 50 años de trabajar como profesora e investigadora. Ella hace historia de la ciencia, ella se formó como antropóloga, después hizo un doctorado en historia y trabajó, se retiró y por eso le hicieron el homenaje en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, que tiene una división de temas de historia de la ciencia. Y mi mamá ha sido una de las pioneras en el campo de la historia de la ciencia, sobre todo de la estadística, de la cuantificación en México, y ayer le hicieron un homenaje. Hablaron muchos de sus colegas y al final hablé yo. Me invitaron muy generosamente y lo que les decía, y esto lo digo porque se conecta directo con mi infancia, es que la definición para mí de mi mamá es como en el poema de Machado, hizo camino al andar. Mi mamá fue la primera mujer de mi familia que estudió una licenciatura, una carrera, la primera que tuvo una maestría, la primera que tuvo un doctorado, en una época que no era fácil hacerlo, y en un medio social donde era un medio muy cerrado, en donde mi mamá viene de una familia de clase media alta. Entonces, en esa época, pues en ese medio las mujeres estudiaban, era muy complicado estudiar antropología, que es lo que ella estudió, antropología social, y afortunadamente viene de una familia más abierta. Mis abuelos la apoyaron, pero tuvo que pelear muchas resistencias internas y externas. Después, cuando yo era muy niño, cuando yo tenía 1 año, mis papás se divorciaron. Yo crecí con mi mamá, siempre con una muy buena relación con mi papá. Mi papá fue un papá presente, pero yo crecí con mi mamá. Sí. Y mi mamá, como millones de mujeres en México, al mismo tiempo que estudiaba, mientras estudiaba la maestría y el doctorado, que yo ya había nacido, trabajaba en la UNAM y me criaba y me cuidaba, y lo hizo con un gran amor. Entonces, eso es lo primero. Es decir, yo crecí en ese contexto que fue de una familia de mucho amor, pero creciendo con mi mamá, con mi papá presente, pero creciendo con mi mamá. Rodeado de libros. Yo crecí en mi casa rodeado de libros, siempre con los temas de historia y antropología formando parte de las conversaciones de mi casa. Cuando yo ya tenía 8 años, mi mamá se volvió a casar con el Flaco Varela, que fue un antropólogo extraordinario, uno de los mejores antropólogos de México, ya murió. Yo lo quise mucho. Entonces, yo crecí así, crecí con conversaciones, dijéramos, muy intelectuales, muy ligadas a la historia, a la antropología, a la vida política. Se vivía con mucha intensidad la política, aunque nadie en mi familia, soy el único en mi familia que ha participado en política, se vivía con mucha intensidad. Mi papá
que murió hace poco más de 2 años. Fue un arquitecto reconocido y también un hombre de cultura. Entonces, con mi papá las conversaciones también tenían que ver con política, con literatura, con arquitectura. O sea, mientras en casa de mi mamá yo escuchaba conversaciones y empezaba a conocer a los antropólogos clásicos desde Lévi-Strauss, Malinowski, Evans Pritchard, etcétera. Con mi papá las conversaciones eran sobre Le Corbusier, sobre Kant, sobre Pei, sobre la arquitectura moderna. Y eso me forjó. ¿En qué colonia creciste, Aurelio? ¿En qué zona de la...? Crecí en varias partes. Cuando nací, que todavía estaban casados mis papás, vivíamos en una casita en San Ángel. Luego cuando vivo ya con mi mamá es en Desierto de los Leones. Ahí vivimos cuando yo tenía más o menos como 8 años. Luego vivimos en San Jerónimo por un tiempo y después cuando mi mamá se casa con el flaco nos mudamos a Tlalpuente, que es un desarrollo ecológico que está hacia la salida a Cuernavaca. Siempre en el sur de la ciudad, siempre en el sur de la Ciudad de México. Por eso también y ahí eres ya Puma. viví el resto de toda mi vida. Por supuesto, y además por mi mamá. Desde que yo tenía 3 años, casi 4, mi mamá me llevó, ayer lo platicaba en el homenaje, a jugar a Pumitas. Sí. Y yo jugué en Pumitas desde los 3, 4 años hasta los 12 años. Y iba a ver a los Pumas con mi mamá y luego también con mi papá. Y digo, no nos ha tocado, pero entiendo que jugabas bien, que juegas... Pues más o menos. No era tan bueno y le echaba muchas ganas, muchas. Era obsesionado con el fútbol. O sea... ¿Siempre tuviste esta tendencia obsesiva? Sí. Digo, yo la tengo, no, claramente. No. Y la a ver, tengo toda la vida. De los 4 años, sí. Una de las primeras memorias que tengo, es el Mundial de España 82. Yo nací en diciembre del 77. El 12 de diciembre del 77, sí. Soy Lupito. Sí. Y con mucho orgullo. Me parece que es un día nacional fascinante, con el cual me siento muy compenetrado. Pero en el Mundial de España, que es en 82, pues yo tenía 4 años y medio. Bueno, ese es de los primeros recuerdos que tengo. Y desde entonces me volqué al fútbol, jugaba en Pumitas, me conocía las alineaciones de todos los equipos, de todas las selecciones, las alineaciones de los Pumas, todo. Y eso nunca se me quitó como hasta los 20 años. Y después mis intereses empezaron a cambiar y siempre me gustó el fútbol. Pero ¿Estudiaste en la Ibero? Empecé en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, pero desafortunadamente me tocó la huelga. ¿Te acuerdas? Una huelga muy larga que hubo, en donde uno de los líderes estudiantiles fue el Mosh, a quien yo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas. Y eso me hizo cambiarme y estudié en la Ibero. Tuve una gran experiencia, una experiencia muy intensa, tuve muy buenos maestros y además me metí en la política estudiantil, fui presidente de la sociedad de alumnos. En fin, hay muchas anécdotas de eso. Cuando presidía a la sociedad de estudiantes, ganamos la campaña por 2 votos y nosotros teníamos un lema en el que sigo creyendo, que es, digamos, te hace compacto la lógica de la praxis marxista. Y decía pensar la acción y actuar el pensamiento. Y para mí eso sigue siendo una línea en política. Hay que pensar la acción, pero también hay que actuar el pensamiento. Ganamos con esa lógica y nuestra idea era poder convertir a la Ibero en ese momento, que era un momento en donde la UNAM, por el tema de la huelga, había quedado muy polarizada, por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, eso ha cambiado, afortunadamente. En esa época también el ITAM estaba muy polarizado para el otro lado. Sí. Eso también ha cambiado y ahora el ITAM es un gran foro, pero... En buena medida gracias a las mujeres estudiantes del ITAM que han sido muy activas y que hoy es una escuela mucho más plural, diversa. Así es. Pero sí, coincido contigo. En ese momento era más cerrada. Entonces decíamos, bueno, aquí puede haber una oportunidad de pluralidad en donde pueden venir todos los actores. Y entonces lo que empezamos a organizar eran unos foros y siguiendo esto de pensar la acción y actuar el pensamiento, en donde invitábamos actores políticos y en la mayoría de los casos a discutir con académicos.
Me acuerdo muy bien una mesa que organizamos con los presidentes de los partidos políticos, que en aquella época eran del PRI Dulce María Sauri, del PAN Bravo Mena, del PRD era Amalia García, compañera tuya hoy. Sí, hoy senadora. Senadora, y discutieron con académicos. Académicos, invitamos a un profesor, Reinaldo Ortega Ortiz, extraordinario del Colegio de México, otros de la Ibero, etcétera. Y en esa pluralidad, y aquí te voy a platicar algo que yo creo que nunca, no estoy seguro, pero creo que nunca lo he platicado en público, simplemente porque no se dio el contexto, de los invitados que tuvimos, y esto fue, digamos, con pocos meses de diferencia, invité al expresidente López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno. Ahí tengo mis fotos, yo tenía 19, 20 años recibiendo. Tú también tienes tus fotos también con López Obrador. Recibiéndolo, tú también. Igual, cuando estuve a punto de subirlas, cuando subieron las tuyas, dije, yo también tengo unas, pero dije, no, ¿para qué? Y ahí tengo mis fotos recibiéndolo. Lo llevé con él a saludar al rector, ahí estuvimos platicando, y luego bajamos al evento. Y me acuerdo muy bien, en ese momento la Ibero estaba muy a la derecha y era una escuela muy cercana al PAN. En ese momento acaba de ser la elección del presidente Fox. O sea, esto fue en el mismo año 2000. ¿Tú siempre estuviste más cargado al centro izquierda? Centro izquierda, y desde entonces yo ya era priista. Uh-huh. Ahorita hablaremos de eso. Sí. El partido hizo un desastre, pero... desde entonces, pero éramos minoría, digamos, la gran mayoría no estaba atractivo con Fox. Socialmente y menos en esa edad. Menos, sí. y eran además también muy, eso también cambió después. Aunque la Compañía de Jesús siempre ha sido plural también. Muy plural. Muy respetuosa, incluso con todas las tendencias, muy... No, y era parte del chiste, pero fíjate, recuerdo esto porque cuando bajamos para ir al auditorio, ajá, le dije al expresidente López Obrador, en ese momento jefe de gobierno, le dije, oiga, para cruzar, podemos cruzar el patio central o nos podemos ir por unas escaleras. Lo conozco perfecto porque me dijeron lo mismo ahora que fui tienen las dos opciones. Me dijo, no. Le dije, oiga, nada más, si escoge el patio central, pues igual y le chiflan. Me dijo, no, vamos. Sí. Y bajó y le chiflaron. No pasó nada. Llegamos al foro. Y fue un foro plural de discusión dura, pero muy bien. Bueno, eso fue, no me acuerdo qué mes, pero a los 5 meses, invitamos y fue al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Misma lógica, mismo esquema, y pudimos construir un diálogo en donde los estudiantes se podían expresar con dureza, libremente, pero con mucho respeto, y pudimos tener ese espectro de la política combinado con la academia, pero desde el expresidente López Obrador hasta el expresidente Carlos Salinas. Sí, y que eso, una buena tradición del liberalismo tiene que ver con esto que decíamos al inicio, con conocerlo, ¿no? Que tú puedes tener una opinión de Salinas de Gortari, de Zedillo, de López Obrador, pero ¿de qué tanto te sirve autoafirmarte en esa opinión y no conocerlos, no procesar cuáles son sus planteamientos, cuál es su lectura, cuál es su... creo que aprendes mucho más de su mirada del mundo, de su mirada de su gobierno, del diálogo, que de la simple negación. Hay una cosa ligada a esta formación, a tu vertiente liberal, Aurelio, que sí, me gustaría mucho preguntarte porque se la pregunto a varios amigos. Siento que estos últimos años de precarización del servicio público, de haber roto con el paradigma, digamos, meritocrático, con el valor que tiene la evidencia, no solamente en México, sino en el mundo, han colocado a mucha gente en la frontera, en el abismo de una ruptura con el servicio público y con la política como vocación. Tú te alejas de la escena pública en México, guardas esta distancia, haces la estancia académica, y después dices, conscientemente decido volver, y esta es mi vocación y la voy a ejercer. ¿Cuál es la motivación en un momento así para hacer política
desde un lugar en el que yo diría quienes estamos en una idea liberal, en una idea de la evidencia, de la política, pues tenemos que asumirnos como que no, el mundo no está yendo hacia la racionalidad, por lo menos en las decisiones mayoritarias y a lo mejor desde una comprensión muy básica, pero digamos, no nos parecemos tanto a Milei o a Trump no nos parecemos a eso que parece que es hacia donde el mundo va hoy. ¿Cuál es tu convicción? ¿Desde dónde partes para decir, esta es mi vocación, la voy a defender y voy a actuar? Aunque las cuentas pues pareciera que no salen en términos del tiempo que le metes, de la retribución, de todo tipo que hay frente al servicio público en la política hoy. Pues mira, es pasión por la vida pública, pasión por una vida en libertad. Yo creo que la esencia de la vida y de la convivencia humana está en la libertad. Y yo creo que la esencia de un gobierno existe para poder generar las condiciones para que cada persona pueda vivir la vida que quiere vivir. Es decir, para que pueda vivir en plena libertad, para que tenga opciones, para que las pueda elegir, para que tenga las capacidades para elegirla. Creo en una visión de la libertad muy amplia. Yo creo que la libertad no solo es la no interferencia, creo que eso es algo importante, que es como la definición del liberalismo clásico, pero yo creo que la libertad es también la capacidad de desarrollarte y la capacidad de poder cumplir tus metas desde una visión del liberalismo positivo, como se le conoce. Hay acción, es decir, no solamente es que no intervengan en tu vida, sino que tengas las herramientas y las capacidades para poder hacer tu plan de vida. Y también creo en la libertad, que es la libertad más vieja, es la libertad republicana, que se creó en Roma y que volvió a nacer en el Renacimiento italiano y que hoy está renaciendo, que es la libertad es poder vivir libre de dominación, que no tengas que depender de la voluntad arbitraria de nadie más. Y poder participar y poner un granito de arena para hacer esa contribución es mi pasión. Y esa pasión se me ha multiplicado desde que tengo hijos. Digamos, mi vocación política la tuve desde muy chiquito. Fui además, regresando a la infancia, a una escuela extraordinaria, una escuela de un método que se llama Freinet, que fue un pedagogo francés que trajo a México un republicano refugiado, que tiene una historia fantástica, anarquista, y era una escuela genuinamente liberal, casi al extremo, con un gran método educativo y muy politizada. Más lo que ya platicamos de mi entorno familiar. Entonces yo crecí con esa visión de libertad y muy politizado, y fue siempre claramente mi pasión. Pero después, como dices, después de que acabó el gobierno del expresidente Peña, perdimos la elección por distintos motivos que podemos platicar. Yo decidí no ir al Congreso. Entonces me quedo sin posición política y decido que es momento, después de una derrota tan brutal como la que sufrimos, hacer una pausa. Tengo la suerte, me invitan a hacer una estancia académica en la Universidad de Harvard. Me voy con mi familia, con mi hija mayor, que en ese momento acababa de nacer, María, que hoy va a cumplir casi 6 años. Allá nace Aurelio, que va a cumplir 4, y Lucía ya nació ahora acá, tiene 1 año. Bueno, todo esto te lo digo porque esa pasión se incrementó al momento de tener hijos. O sea, yo no puedo pensar en no tener una vida de participación pública y de luchar por mis ideales y de luchar por reconstruir el republicanismo, por luchar por recuperar espacios de libertad, porque este país sea más justo. No podría ver a la cara a mis hijos si no doy esa batalla. Y eso ha sido un motor permanente, y sé que es dificilísimo, que estamos no solo a quienes, digamos, tenemos una visión republicana y liberal, no solamente estamos en desventaja de trayectorias históricas. Yo también soy muy consciente que en lo personal, pues hay que remar contracorriente. En mi partido no hay espacio político, no me quieren, estoy confrontado con el dirigente de mi partido, con Alito, etcétera. Pero no importa, vamos a largo plazo. Mayoría.
Sí, pero fuera del partido, porque él nomás se quedó con los que le Ahí sí hacen son caso. mayoría los que están Sí. confrontados con el dirigente. Estoy de acuerdo. Este, en fin, pero es eso. Yo... Ahí el que va contra corriente es él. sí, Pero... estoy de acuerdo. No, Aurelio, y además porque los hijos en sí mismos, Sí, claro. pero también creo que te abren una ventana, una mirada justamente sobre las infancias mucho más sensible, Mucho. que te permite también dimensionar la importancia que tiene esa etapa de la vida de muchas personas que no van a tener los privilegios que pueden tener tus hijos, los míos, Correcto. y que para los que esta etapa puede ser especialmente catastrófica, y estoy hablando todavía no solamente del contexto nacional, sino del global. Y creo que también en eso son muy revolucionarios los hijos, la paternidad, la crianza, porque se profundiza, digamos, este compromiso con los otros, con lo demás, con lo que está afuera de nosotros. Absolutamente. Tú tienes además, creo que una convicción, esa la he ido conociendo en estos últimos años, que es una profunda convicción por lo público por encima de lo privado. Digamos, si te dijera una lista de los 30 personajes, aunque no tienes un rencor, digamos, con los empresarios, con las personas que han acumulado riqueza o que han innovado, pero si te dijera 30 personas que admires, 29 van a ser de la vida pública, de temas sociales, de temas de interés, y no tienes un interés particularmente de acumulación económica. Crees en la preponderancia de lo público, y creo que esa es otra de las razones también. O sea, si te dieran a escoger entre ser no secretario de educación, sino director de un sistema educativo público, o ser presidente del consejo de administración de una gran empresa con grandes remuneraciones, creo que tienes esa convicción de que prevalezca lo público, ¿no? Absolutamente. Uno, como vocación de vida, mi vocación está en lo público. Y dos, creo que uno de los mayores problemas, y es un problema profundo, estructural, histórico de México y en general de América Latina, también lo es en menor medida, pero lo es en Estados Unidos, es que el Estado es muy débil. Y vivimos una paradoja. Hoy que estamos viviendo un momento en donde el populismo está arrasando con el republicanismo y está concentrando todo el poder. Bueno, concentra el poder en las instituciones políticas, para mal, porque empieza a convertirse en un gobierno muy arbitrario. Y empieza a ejercer el poder de esa manera. Pero eso convive con otra realidad, y es una realidad centenaria, de un Estado muy débil. Y es un Estado que está penetrado por diversos intereses privados. Y esos intereses privados en muchas ocasiones tienen la capacidad de bloquear la agenda pública o la capacidad de imponer la agenda privada. El caso de los monopolios o de los oligopolios. El caso de los sindicatos de maestros. Los líderes magisteriales controlaron el sistema educativo por décadas, imponiendo su interés privado, no el interés general y público, que es el de los niños y de las niñas, impidiendo que se construyeran instituciones del Estado. Esa era la esencia de la reforma educativa. Y yo creo que es un problema muy grave que no se ha acabado de dimensionar. Y no quiere decir que se asfixie ni a la economía, ni mucho menos. Pero, es decir, una cosa es la cuestión pública y el interés general, y otra cosa son los intereses privados que tienen que convivir, pero que tienen que convivir, dijéramos, con una ley de la cual no tengan ventajas. Y este es un problema brutal. Si tú lees, que son de los temas del republicanismo, a Madison, todo el federalista número 10 de Madison está dedicado al problema. No le llamaban entonces los poderes fácticos, pero le llamaban las facciones. Y el problema de cómo poder controlar a las facciones. Y dice, la legislación moderna tiene que ser para controlar a las facciones. Es decir, tienen que existir, tienen intereses legítimos, pero no pueden hacer que su interés
se vuelva el interés público. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas de la democracia y del republicanismo hoy día. Y que estos personajes pues se sienten bastante cómodos con el tipo de líderes que están llegando hoy a los gobiernos, porque al final de cuentas, bueno, tenemos el último caso de Elon Musk, que además lo contaba Mariana Mazzucato ahora que estuvo acá. Correcto. Elon Musk es un beneficiario del sistema de subsidios que emprende la administración de Obama post-crisis 2008, de un beneficiario de la construcción institucional de la NASA y de la industria o de las instituciones aeroespaciales norteamericanas, y lleva eso a la lógica de lo privado, y son personajes que en el caso mexicano, en el caso argentino, en cualquier caso, prácticamente se sienten muy cómodos con este tipo de liderazgos. Platicaba también de eso, Aurelio, con Marcos Peña en el podcast, fungió como jefe de gabinete de Mauricio Macri, sí. Y decía, bueno, las élites económicas latinoamericanas son en gran medida responsables de esto que estamos teniendo, porque su menosprecio de lo público también nos ha llevado a este momento. Siguen sin entender, son bastante corresponsables de esto que está sucediendo y no hay ningún espacio de autocrítica, de rendición de cuentas, de transparencia, y creo que es algo que también quienes creemos en lo público, pues vamos a seguir defendiendo. Necesitamos instituciones fuertes para corregir problemas estructurales de desigualdad, que a la hora de definir como de desigualdad, de falta de oportunidades, de impunidad, de inseguridad, de violencia, que a la hora de definir como estructurales no los podríamos contemplar sin atravesar esos intereses privados a los que tú te refieres. Absolutamente, porque además son el principal obstáculo para poder acercarnos al ideal de la igualdad de oportunidades y de la libertad. Es decir, cuando ellos imponen su interés privado o bloquean el interés general, están asfixiando la libertad. Velo en el ámbito económico. No hay nada más antiliberal que los monopolios. O sea, el principio de la economía de mercado, más que la eficacia, es un principio moral de libertad, que todo el mundo pueda concurrir libremente en realizar su actividad económica. Y eso no te lo permiten los monopolios. Y parte de su compenetración y de su penetración con el Estado tiene que ver con elevar todavía más las barreras para que ellos puedan seguir teniendo esas ganancias y no permitir que exista competencia. Y luego eso tiene también un efecto sobre los contribuyentes, en donde también se limita su libertad porque reciben servicios de menor calidad y más caros. Lo es en el caso de la educación. Si yo estoy convencido, no puede haber una vida plenamente libre sin una educación de calidad que lleve al máximo potencial el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales de las niñas, los niños y los jóvenes. Y cuando el interés privado de un grupo de líderes sindicales es controlar la vida profesional de los maestros para movilizarlos políticamente, en lugar de profesionalizarlos y atender la calidad educativa, pues estás rompiendo otra vez. Eso afecta a los más marginados y está afectando su capacidad y su posibilidad de ser plenamente libres. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ahí tiene que haber una reestructura total en favor de las instituciones del Estado, en favor de una visión pública y que proteja mucho mejor la parte privada. Yo creo que la economía de mercado, bien regulada, es fundamental y es parte esencial de la libertad. Ahora, por ejemplo, yo he tenido también una transformación hacia ser emprendedor y junto con un grupo de personas tenemos una startup en temas de educación y tecnología y me parece que esa vitalidad del mercado es fundamental y el rol de los empresarios y de los emprendedores es fundamental. Sí. Pero no en condiciones en donde los que mandan son los monopolios. Me parece muy interesante porque en tu descripción, además de las referencias explícitas a escuelas de pensamiento liberal, detecto tres implícitas, ¿no? Primero, la de Norberto Bobbio en La libertad en oposición al Estado. Luego la de Amartya Sen de la libertad como la libertad positiva de construir capacidades frente a las restricciones. Y esta última, que es una idea muy clásica de la libertad económica de Adam Smith, que me gustó mucho también que Mariana Mazzucato
reivindica. Correcto. Frente a lo que se pensaría que es neoliberalismo. Me parece un concepto bastante deficiente, pero ayer leía un perfil de Branko Milanovic sobre Trump, que lo define como mercantilista. Uh-huh. En realidad Adam Smith hace una gran crítica a la falta de libertades, al rentismo, por ejemplo, que es Correcto. un grave problema de América Latina, todo el tema de la relación perniciosa entre Estado y grupos o élites empresariales, y que luego se malinterpreta muchísimo el pensamiento de Adam Smith. No quisiera que dejáramos o que abandonáramos esta parte de lo personal, Aurelio, porque hay una cosa que me interesaría mucho compartir, no solamente saber yo, sino compartir con quien pueda escuchar este podcast, sobre este último momento de tu vida. Conozco a varios de las personas que han colaborado contigo y siempre has tenido una fama de altísima intensidad en el trabajo. Altísima. Lo tuviste. Y no, lo acabas de decir, no creo de todo que hayas parado. He platicado contigo y sé que has estado activo en muchos proyectos académicos de emprendimiento, públicos de formación, de lectura, pero de todas maneras es diametralmente distinta la situación de pasar de ser el jefe de la oficina de la presidencia, el secretario de Educación, aspirante presidencial, coordinador de la campaña presidencial, y de repente no es un frenón porque no dejas de estar activo, pero de repente, ¿cómo es tener tiempo, tener una organización distinta de las prioridades? ¿Cómo se ve desde la distancia esa dinámica tan intensa? Y cómo eso reconfigura a tu entendimiento de la posición de liderazgo, de cómo hay que construir. ¿Qué cosas has pensado en digamos, en ir en el Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora y de repente pues ya estar en las carreteras de 80 kilómetros? Sí. Pues mira, al principio es muy complicado, porque traes esa inercia. Yo he tenido la fortuna de que el tener ahora, digamos, mucho más tiempo, me tocó en una etapa en donde mis hijos son chiquitos. Y precisamente me pude volcar y acercar a ellos de una manera que posiblemente no lo hubiera hecho durante el tiempo que estuve muy activo en el gobierno. Y eso ha sido fantástico. Y eso ha sido absolutamente maravilloso. Me ha permitido tener una paternidad muy intensa que yo nunca me imaginé. He logrado generar una relación y unos lazos con mis hijos extraordinarios, con mi esposa también. Y creo que eso ha sido lo más importante, lo más invaluable, a lo que más le he intentado dedicar tiempo. Y bueno, y junto con ello mezclar, como te decía, temas de emprendimiento, temas académicos. Pues tuve 4 años dando seminarios, escribiendo un libro que espero se publique ya finalmente el próximo año sobre educación y política, leyendo muchísimo, sobre todo temas de filosofía política que me gustan mucho, y participando de otra manera, pero siempre presente en la vida pública. Pero yo, digamos, para cerrar, comparando una y otra, lo que te diría es, la política y el servicio público, tú lo sabes muy bien y tú también trabajas con una enorme intensidad. Así es, y se tiene que ser así. Pero yo te diría que viéndolo a la distancia, se puede trabajar con la intensidad que se tiene que hacer, pero sin posiblemente cometer errores de no dedicar tiempo a cosas tan importantes como tu familia. Yo creo que son perfectamente compatibles, digamos, no siempre te va a demandar. Tú acabas de encabezar una campaña presidencial, de ser un candidato, es una locura,
y yo te veía el esfuerzo que hacías por, aunque fuera en algún día, poder estar con tu familia, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, eh, es muy importante en la vida que puedas destinarle tiempo a tu familia y darte cuenta que si bien la intensidad de la política y del servicio público es total, hay cosas que van más allá y que merecen también tiempo, ¿no? Entonces, también tienes esta convicción de que, digamos, no son mundos separados, No. de decir voy a trabajar, 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 acumular éxito profesional y después ya habrá tiempo para esto, sino que al haber tenido las dos caras, los dos momentos, eh, te hacen reinterpretar esas posibilidades desde un punto de vista de mayor equilibrio, con otros hábitos, y que también yo creo que no tiene que ser tampoco tan excluyente para las colaboradoras y los colaboradores que uno tiene, los equipos en los que forma parte, no tiene que ser una decisión tan ruda el servicio público y la política, y que además también creo que puede terminar ayudando a esta falta de conexión de la clase política con la gente, que es también buena medida lo que está causando este tipo de elección de personajes que están lejos de ser lo que ellos dicen en términos de ser ciudadanos comunes, ordinarios. Creo que hay mucha falsificación del discurso político, pero que tienen un destello, una aureola de autenticidad, que por lo menos así se presentan frente a la gente y que eso les permite ocupar esta posición en la que hoy está, digamos, estos líderes nativistas, identitarios, que se están viendo con más frecuencia en el mundo de hoy. Totalmente. Pero, y eso para mí fue un cambio, ¿eh? O sea, no, yo no pensaba así. O sea, cuando yo estaba en el servicio público, en el, eh, eh, todo era eso, ¿no? Sí. Pero uno madura. Y cuando puedes ver las cosas a la distancia, yo al revés. Yo creo que es perfectamente posible Lo harías que se distinto. haga compatible. Lo haría distinto. Tendrías horarios distintos, Y- hábitos distintos. Y además creo que de ahí tiene que haber política pública y eso creo que es otro acierto de lo que han hecho ustedes en MC y es que se tienen que generar las condiciones para que eso pase. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una reducción en la jornada laboral, estoy de acuerdo con las licencias de paternidad, en fin, creo que tiene que haber una agenda que permita que también esto es posible. Y por supuesto que hay un espacio, es decir, no nos podemos comprar. O sea, una cosa es que tiene que haber intensa competencia económica, que tiene que haber productividad. Yo estoy a favor de esa agenda, pero no nos podemos comprar la historia de que se disfraza la explotación con competitividad. Y eso a mí me parece increíble, como muchas de nuestras élites, algunos tal vez conscientes y es trampa, pero otros lo creen. No, espérame. Se puede ser perfectamente competitivo sin tener altos grados de explotación. No tiene por qué existir los niveles de explotación laboral y por supuesto que puede haber jornadas mucho más amables. Por supuesto que además el trabajo tiene que estar más protegido. Los jefes y las empresas no son dueños de las personas. No tienen por qué dominar su vida y controlarla arbitrariamente. Tiene que haber horarios, derechos, y se puede construir una economía capitalista, de mercado, fuerte, potente, competitiva, pero sin niveles de explotación. Y esa es una agenda que ustedes han recuperado porque nadie más. Todo el populismo de Morena, que es, digamos, tiene toda la fuerza del populismo, pero han acordado con todos los poderes fácticos. Totalmente. Y luego terminan estando a favor de agendas pues, que parecen más neoliberales o de lo que se dice que es neoliberal, que de una visión mucho más genuinamente humana y de construir un capitalismo humano, ¿no? Sí, a eso me refería con esta falsificación que termina siendo muy cómoda para esos sectores rentistas que capturan, porque claro, para ellos la debilidad del Estado les es conveniente en todos los sentidos, en el sentido fiscal, pero también en el sentido regulatorio. Correcto. Y las libertades pues ceden frente a ese tipo de temas. ¿Cómo ves, Aurelio,
Eh, no el futuro, porque pienso que en el futuro a lo mejor, si no fuéramos optimistas, no estaríamos tomando la decisión de seguir en el servicio público, y si no tuviéramos la esperanza de que se puede construir un nuevo momento, un nuevo escenario, un nuevo centro incluso de libertades que le dé salida a este momento por el que atraviesa el mundo. Y creo que hay muchas personas que lo están planteando desde muchas perspectivas. Claro que es una época de reflexión, pero este futuro más inmediato, eh, ¿cómo lo ves en México, en el mundo? ¿Y dónde te ves tú en este futuro más inmediato? Pues mira, sin perder el optimismo lo veo complicado. Estamos viviendo momentos de populismo. El populismo, una vez que es poder, tiende a la autocracia, busca la concentración de poder, no le gusta que haya límites, y claramente ahorita estamos en ese proceso en México. Lo están también en Estados Unidos, de una manera distinta. Allá las instituciones son un poco más sólidas que acá, pero estamos en ese proceso. Y va a ser muy complicado. Es decir, para quienes pensamos que la esencia tiene que ser la república y la libertad, vamos a estar en minoría, acosados, vamos a empezar a vivir las consecuencias de una sociedad menos libre, y eso no va a ser bueno, y eso no va a ser positivo. Pero creo también que precisamente cuando esa marcha empiece a ser más evidente, recuperar la esencia del mensaje de libertad. Ojo, con un mensaje de libertad junto con el de igualdad. Sí, digamos, distinto una libertad a igualitaria. que tenemos de Ayuso, de No, Milei, no, a ver, libertario. Eso es libertario. Yo pienso en una libertad igualitaria, en una libertad popular, que llegue a las causas de los que más lo necesitan y que tengan las condiciones para ejercer una vida en libertad. Bueno, hay que estar ahí. Y esa es mi motivación. La clave de lo popular es muy importante, ¿no, Aurelio? Porque creo que también hay una fantasía liberal ahí, tecnocrática, de decir, algún día se darán cuenta de su error y nos volverán a llamar para que resolvamos las cosas. Creo que hay que entender la clave de lo popular, de que es lo que se tiene que hacer es conformar una nueva mayoría. Una nueva mayoría, y se tiene que ir a la calle y se tiene que estar hombro con hombro con la gente que más lo necesita, entendiendo sus problemas, dándoles soluciones y construyendo no una libertad en abstracto. Parte de por qué han crecido los populismos es porque el republicanismo y el liberalismo se hicieron muy de élite y se habla de una libertad que queda muy abstracta. Sí. O sea, ¿a quién le importa la división de poderes si jamás un juez les ha hecho justicia? ¿A quién le importa la división de poderes si el Congreso es algo totalmente lejano, que está peleándose los presupuestos y que está en una política clientelar? Entonces, es de una terrible ingenuidad, dijéramos, y esto ha sido históricamente, del liberalismo de clase media, pensar que esos temas que son vitales, absolutamente vitales, pero que son una experiencia compartida con quienes menos tienen. Hay estaba releyendo un texto extraordinario sobre el populismo de Alan Knight, fue mi profesor en Oxford, y relata una parte en donde, y esto es en los años 30, cuando surge el peronismo en Argentina, y hay una discusión entre un peronista y un radical de aquella época, que digamos tenían una agenda de un liberalismo clásico republicano, y hablando de la libertad de expresión y de la división de poderes, el peronista, ¿no?, que venía en el movimiento populista original de Perón, voltea y le dice, pues la libertad de expresión esa nunca la hemos tenido nosotros, solo ustedes, nosotros no sabemos qué es eso. Bueno, la experiencia de la libertad está en la vida cotidiana, y entonces, si queremos que renazca un nuevo liberalismo y un nuevo republicanismo, tiene que ser popular. Y tenemos que lograr que la vida, la experiencia de la vida, de esa libertad, en donde se pueda vivir sin depender de la voluntad arbitraria de nadie más, que tenga opciones no nomás que estén ahí, opciones a las que puedas acceder.
¿A quién le sirve que haya opciones de no sé cuántos empleos si no tienen la formación para llegar a ellos? ¿A quién le sirve haber tenido una formación si todo su entorno está tomado por el crimen organizado? Y para poder caminar o para poder vender o hacer alguna actividad económica le tienes que ir a pedir permiso. O sea, tenemos que ir ahí. De otra manera, los populismos van a seguir avanzando y tenemos que romper con esta visión de que el liberalismo y el republicanismo es de élite. No, es popular. Y hacia allá tenemos que ir. De otra manera, estos temas tan importantes, el Estado de Derecho, la división de poderes, van a quedarse, van a seguir siendo muy abstractos hasta que no sean parte de la experiencia cotidiana de todas las personas y no logremos cambiar ese entorno para que su entorno sea un entorno de libertades. Llegamos a esta república popular, genuinamente popular, o esta república de barrio, así le llamaba Jefferson. No, hombre, vamos a estar perdidos, ¿no? Sí, por eso creo que en el futuro tenemos que asociar, insistir en que las libertades y los derechos están vinculados y que la expresión de los derechos y de las libertades no puede ser simplemente una expresión declarativa, que logremos cambios constitucionales. Parte del problema de la falta de legitimidad, por ejemplo, de la formidable reforma democrática del 2011 en materia de derechos humanos, la etapa de la transición, es que, pues sí, como bien dices, no solamente en México, también incluso en los Estados Unidos, ha habido un divorcio de lo popular. Pues muchísimas gracias por la conversación, Aurelio. Vamos a seguirla teniendo. Encantado. Fuera de los micrófonos y en muchos otros espacios, pero para mí era muy importante cerrar esta experiencia justamente de una etapa, de estas etapas de pasar de la intensidad de una campaña presidencial a un interregno de incertidumbre, de falta de certezas como lo que hay, tratando de platicar con personas y de diversos ámbitos, y quise deliberadamente que el último episodio de este primer esfuerzo fuera con una persona con la que comparto la vocación y que la he hecho en posiciones de antagonismo, pero con la que comparto también muchas tesis hacia el futuro, muchas lecturas del momento, hábitos, correcto, la reformulación de esos hábitos, y espero que junto con muchas mexicanas y mexicanos compartamos un horizonte de un mejor momento, de una república más igualitaria, como bien dices, y con mejores derechos y libertades para las mayorías. Pues al revés, yo te lo agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por la invitación, gracias por este diálogo. Me encantará que lo sigamos teniendo y te felicito. Te felicito por la campaña. Hiciste una campaña muy exitosa. Gracias. Y te deseo el mejor de los éxitos para todo lo que viene. Gracias. Maynes, Maynes, Maynes. El podcast de Maynes.